buenas tardes. Estamos a 20 de abril a las 5 de la tarde y iniciamos otro webinar. En este caso es el número 12. Dentro de lo que, para las personas que se han conectado hoy, que son nuevas o sean nuevas, pues forma parte de los trabajos que hace la Fundación Mémora a través de lo que es su proyecto de Ciudades que Cuidan. Un proyecto que desarrolla básicamente dos grandes áreas, que es un observatorio y una unidad de gestión del conocimiento, y es en esta unidad de gestión del conocimiento donde hemos desarrollado o estamos desarrollando este foro de debate de que llamamos hacia una sociedad cuidadora. Hemos hecho 22 grupos de trabajo. Estos 22 grupos de trabajo constituyen pues aglutinar a más de 100 profesionales de primer nivel que cada uno agrupado en su área de conocimiento pues han hecho una reflexión sobre lo que tiene que ser una ciudad o una sociedad que cuida. Hoy nos toca el grupo de legal. Hoy nos toca el grupo de legal, que es el 12º webinar, que lo hemos titulado Las leyes de la ciudad que cuida o en la ciudad que cuida. Es un webinar como todos los que hemos hecho hasta ahora, que este es el número 12, que durará pues 70-75 minutos, no más, 1 hora y 10, 1 hora y cuarto como máximo, en la que participan y tenemos el gusto que ahora iré presentando pues 5 profesionales de primer nivel. Joaquín Corcovado, que es el líder del área, está Raquel Millán, está María Jesús Calvo, está Javier de Frutos y está Cristian Javier Barronuevo, que ahora iremos presentando. Explicarán ellos el trabajo que han hecho, que está editado y que lo pueden encontrar en la página ciudadesquecuidan.com. Y luego, pues, hemos estructurado un conjunto de preguntas que las iremos haciendo y que tendrán ustedes la libertad, pues, para poderlas contestar y poner su opinión encima de la mesa. En todo caso, acabará Joaquín Corcovado, en el que, de alguna manera, pues, nos va a decir lo que podemos decir es el decálogo, por decirlo de alguna manera, que tiene que tener en relación al tema de las leyes una ciudad que quiera transitar o que quiera ir en la línea de ser una ciudad que cuida. Sin más, empezamos. También hemos dicho hasta ahora, y acabo, que si el público quiere hacer alguna pregunta, no las contestaremos en directo, sino que las estamos contestando a posteriori. Luego, pues las envían a fundación@fundacionmemora.org y aquí luego nosotros, pues a través del líder y de las personas que les toque contestar, pues contestaríamos las preguntas. Sin más, empezamos. Empiezo presentando a Joaquín Corcovado Romo. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares, está haciendo el doctorado en la Universidad Pontificia de Salamanca. Desde hace tiempo, ya bastantes años, que inicia su trabajo y se vincula profesionalmente a la Federación Española de Municipios y Provincias, la FEM, donde ha ejercido diferentes responsabilidades, desde subdirector de Cohesión y Convivencia Social a subdirector de Asuntos Sociales y actualmente es el jefe de área de Derechos Sociales y Ciudadanía. Ha hecho publicaciones en diferentes revistas y libros y junto con la Subdirección General de Familias coordina el protocolo de diseño de las políticas de parentalidad positiva en el ámbito de actuación de los gobiernos locales. Es un miembro del Instituto de Ciencia y Sociedad, profesor colaborador de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla y diploma en políticas de infancia en el ámbito local. Es una persona a la cual yo tengo pues, el gusto de conocer desde hace tiempo, colaboramos en diferentes cosas y por lo tanto para mí es un honor. A ti, Joaquín, te tocaría hacer lo que sería la presentación general del trabajo que habéis hecho. Tu turno. Pues muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Lo primero si me van a permitir, dar agradecimientos, ¿no? Quisiera agradecer a la Fundación Mémora por esta oportunidad, ¿no? en un tiempo tan delicado de dirigir sus esfuerzos en el bloque de conocimiento hacia un colectivo concreto, el colectivo de mayores, que bueno, como todas y todos ustedes saben, porque bien directamente a través de familiares o bien de conocidos, de alguna u otra manera han visto también los padecimientos de un colectivo concreto, ¿no? que ha soportado el gran peso de lo que ha significado esta pandemia. Agradecimientos también a las colaboraciones que hoy se expresan con quien participa en este webinar, ¿no? Al Consejo de Trabajo Social, al Consejo de Educadores y Educadoras Sociales, al grupo sanitario, al colectivo sanitario que representa Cristian Barrionuevo desde la sanidad comunitaria y de barrio, ¿no? Y esa vinculación que queríamos ofrecer desde la coordinación de este grupo de plasmar la apuesta, ¿no? de reflexión que organizamos en virtud de algo que todas y ustedes conocen y que durante mucho tiempo se quedó en un cajón, pero creemos que es necesario retomar y retomar con fuerza, como es la coordinación sociosanitaria. Queríamos mostrar esa representación en quien componía este grupo legal,
Y un poco ese fue el inicio y la partida de esta situación. Empezábamos en un momento muy delicado, que era el momento que todavía no hemos superado de pandemia, en el que, como decía, un reflejo del padecimiento fue el colectivo de personas mayores, ¿no? Aquí en Europa nos gusta hablar de edadismo, ¿no? como un criterio a superar, como algo anecdótico a nuestra cultura que al final ha acabado aparejando y ha acabado trayendo consigo situaciones de pérdida de derechos por un colectivo concreto. En América Latina, sobre todo, se le llama viejismo. Aquí lo hemos llamado como edadismo, que parece que suena mejor, pero al fin y al cabo tiene las mismas cuestiones peyorativas, ¿no? En virtud de esa reflexión, iniciamos cada una de las apuestas y las propuestas que hoy les presentamos. No viene a ser, como verán en este webinar, un números clausus, sino tiene solo la pretensión de ser un inicio de trabajo de hacia dónde pueden ir posibilitados los cambios, ¿no? Y los cambios dentro de lo que es la piedra angular, ¿no? La ONU ya señala que en el trabajo con el colectivo de mayores los derechos deben de ser la piedra angular, ¿no? Y más los derechos sociales como derechos exigibles, ¿no? Y es en esa garantía de derechos, en la no vulneración de los mismos, donde nos hemos puesto a reflexionar, ¿no? Hoy van a ver durante el webinar en qué ha consistido la reflexión y cuáles han sido los nudos gordianos sobre los que identificamos puede estar la primera propuesta de reflexión de esos cambios normativos, que al fin y al cabo, como decía, debe de ser la piedra angular de reflexión de algo que sustenta derechos, ¿no? Las normas que lo garanticen, y esa reflexión que partía del inicio de qué ha fallado en esas normas, ¿no? Que al final la norma no viene a ser más que la transposición social de un valor, ¿no? ¿Qué serie de valores han fallado para que esa transposición no haya garantizado o no haya garantizado en la medida de lo que todos hubiéramos y todas deseado esos derechos de las personas mayores al decidir, por ejemplo, si decidían estar aisladas o no decidían estar aisladas, de si tenían la posibilidad de acceder a recursos sanitarios o no la tenían, porque había otros colectivos en dependencia? No sé, nos gustó observar todo el ciclo vital como un ciclo importante de reflexión, y es a partir de ahí lo que hoy les presentamos. Le presentamos una propuesta de modificación normativa que se puede asimilar tanto por parte del Estado como por parte de las comunidades autónomas, como la parte que nos interesa a nosotros también, ¿no? Que es el de las entidades locales, el del ámbito municipal, en el de la administración donde viven diariamente, conviven y gestionan todo su itinerario las personas. Muchísimas gracias, Joan, por esta oportunidad, por estar aquí, y sin más le doy ya la palabra al siguiente ponente. Perfecto, pues muchísimas gracias, Joaquín. Perfecto. Pues continuamos. Ahora le toca a Raquel Millán Susinos. Ella es tesorera y vocal del Consejo General de Trabajo Social. Comentaros que sustituye, pues porque al final le ha sido imposible a Emiliana Vicente, que era la directora general del Consejo, pero ella, bien conocedora también de este Consejo, pues se prestó en el último momento pues, a poder hacer y sustituirla, por así decirlo, ¿no? Ella es diplomada también en Trabajo Social, feminista, máster de autoconocimiento, sexualidad y relaciones humanas en terapia reencuentro. Actualmente trabaja en la Comunidad de Madrid, Consejería de Sanidad y en Atención Primaria. Forma parte del grupo de formadoras a profesionales sociosanitarios de la Comunidad de Madrid e imparte formación de perspectiva de género y en intervención social individual y grupal. Tiene experiencia en trabajo social en diferentes grupos, de supervisión global, de formación en terapia y familiar sistémica, ha trabajado en salud, en igualdad, en género, tiene una amplia experiencia. A Raquel Millán, en vuestro trabajo decís, habláis del trabajo efectuado a lo largo de más de 3 décadas, de recuperar documentos vigentes que habría que aplicar. Y habláis de la Ley Integral de Derechos de las Personas Mayores. ¿Qué opináis? Tu turno. Bueno, pues muy buenas tardes y reiterar los agradecimientos de todas las personas que componemos la mesa y las que están al otro lado, que nos están escuchando y que tienen interés, ¿no?, por conocer esta situación. Y bueno, excusar a Emiliana, la presidenta, porque no ha podido estar aquí, lo cual la hacía un gran orgullo, ¿no? Y le ha costado mucho tener que decidir por la otra opción.
Bueno, con respecto a la ley de los derechos de las personas mayores, un colectivo en el que es importante poner la mirada porque efectivamente, como hemos visto este año, les ha tocado, ¿no?, por goleada vivir una situación excesivamente dolorosa. El informe que evoluciona hacia una sociedad cuidadora significa respetar, proteger, cuidar y acompañar, ¿no? Que 4 palabras tan significativas y tan necesarias para estas personas. Desde el grupo de trabajo hemos considerado que ha llegado el momento de un nuevo modelo social, prestando más atención a mitigar esas arraigadas estructuras económicas que de alguna manera lo que están haciendo es perpetuar las situaciones de desigualdad y que en muchos casos les colocan en relaciones de inferioridad y de vulnerabilidad. Como consecuencia de los recortes sociales que los sistemas del estado de bienestar social ha sufrido, que lo hemos denominado una crisis social que se ha ido acumulando y que se ha ido incrementando, especialmente desde los recortes del 2012-2013, se han abandonado determinadas funciones sobre los cuidados que son objeto de su campo respectivo de competencia. Se requiere que cada uno de los pilares del estado de bienestar sea reforzado para poder hacer frente a los cuidados que de alguna manera le competen. El cuidado ha de hacerse con corresponsabilidad, ¿no?, en una relación recíproca, mutua, igualitaria, lo que significa que todas las vidas tienen el mismo valor. Una sociedad que no se implique en la corresponsabilidad, que no construya y que no facilite espacios para el cuidado de la vida y para el cuidado de las personas, sigue siendo una sociedad injusta y desigual y, como casi siempre, más para unas que para otros. La multidimensionalidad de los cuidados implica una perspectiva social de interdependencia y supone que todas las personas la sienten en unas u otras dimensiones o con una u otra intensidad. A lo largo de la vida, quien más y quien menos, vamos a pasar por momentos de dependencia y por momentos de necesidad de cuidados de otras personas. Algunas lo hemos pasado y en cualquier momento de la vida puede suceder. Esto rompe la noción de dependencia, independencia, autonomía y plantea que todas las personas hemos de cuidarnos en el día a día, que dependemos unas de otras en diferentes dimensiones, de diferentes maneras y en los diferentes momentos, como decía antes, de nuestras vidas. Desde ese enfoque, los cuidados deben ser abordados desde los diferentes sistemas de protección, en el ámbito social y también en la propia persona en sus relaciones afectivas, sus relaciones vinculares, sus relaciones con el entorno, el intentar fomentar y cuidar las redes, ¿no?, que generan tanto bienestar y tantas relaciones saludables. Entendemos que durante años se ha mantenido la acción de cuidar circunscrita especialmente y casi únicamente a la familia o a las instituciones que han estado centradas mayoritariamente en los servicios sociales, ¿no?, como aquellos que debían de proveer de cuidados y de recursos a la población, distorsionando la visión benéfico-asistencial de este sistema de servicios sociales. Es urgente una política transversal de cuidados en los diferentes ámbitos, tanto en educación como en servicios sociales, como en la garantía de rentas, en viviendas, en empleo. En una sociedad como la nuestra, los indicadores demográficos nos presentan una población cada vez más envejecida, como bien sabemos. Y esta realidad debe ser puesta en valor, saberla integrar en las fórmulas de los sectores de producción económica y para ello hay que valorar las potencialidades que tiene este colectivo. No solamente tiene debilidades, sino potencialidades y capacidades. Como sociedad debemos de poner en valor el conocimiento, la experiencia social que merecen las personas mayores. Se ha de facilitar y promover la participación en la vida social de estas personas, en la vida política y en la cultural, evitando una muerte social a veces anticipada a la muerte biológica, mediante el desarrollo de políticas que posibiliten un envejecimiento activo y bien cuidado. Promover un modelo de cuidados de larga duración para personas mayores, personas a veces también con diferentes capacidades, está basado en un modelo integrado de servicios y de intervenciones profesionales.
atención integral en el domicilio, poder disponer de profesionales suficientes, formados y cualificados, tener acceso a la sanidad pública, tanto de atención primaria como de especializada en cualquier momento. Y esto, de alguna manera, lo que nos impone es transformar también este modelo residencial, erradicando los macrocentros, ¿no? Esto que ahora ha estado tan en vigor y ha sido tan cuestionado por cómo se ha hecho o cómo se podía haber hecho, que no vamos a entrar, por supuesto. Es decir, dejar atrás ese modelo institucional, más bien casi del siglo XIX, y avanzar, como han hecho en países de nuestro entorno, hacia un modelo del siglo XXI, con nuevas propuestas de diseños arquitectónicos, con fórmulas organizativas y de gestión lo más similares a la permanencia en el hogar o en ámbitos donde han estado previamente, y debemos trabajar conjuntamente para diseñar servicios y recursos estratificados para que este colectivo permanezca en su domicilio, en la medida que quiera, el máximo tiempo posible, evitando de alguna manera la institucionalización. Así también como nuevos conceptos de viviendas colaborativas, compartidas, solidarias, servicios de proximidad que estén acordes de alguna manera a los diferentes momentos vitales de la persona. La propuesta desde este grupo de trabajo, en consonancia con la iniciativa planteada desde el Consejo de Trabajo Social, es proponer la oportunidad de una ley de derechos de los mayores que regule la revisión permanente, la garantía, la protección y la defensa de los derechos de los mayores, y la responsabilidad ciudadana, como no puede ser de otra manera, que están contemplados en el ordenamiento jurídico, y que incorpore la figura de un fiscal específico que pueda proteger y defender los derechos de las personas mayores en los casos de abusos, de maltratos, de delitos que se puedan infligir. Y ya para terminar, plantear algunas medidas para una atención social adecuada al colectivo de personas dependientes. Por una parte, la importancia del incremento de la financiación, acordar medidas homogeneizadoras en las diferentes comunidades autónomas, el cumplir con los requisitos mínimos entre las diferentes comunidades autónomas en igualdad de condiciones, acordar medidas incentivadoras para la creación de servicios para fomentar la autonomía personal, estudiar y proponer criterios claros para las comunidades autónomas que aplican el copago de las personas dependientes, apostar por el desarrollo de un sistema de cuidados de proximidad y domiciliarios públicos que aborden los déficits existentes en estos ámbitos, aumentar la financiación de los servicios públicos de atención profesional de proximidad, medidas de apoyo a las personas cuidadoras no profesionales, con servicios de atención domiciliaria para descanso, respiro de la persona cuidadora, programas de ingresos residenciales temporales de respiros, programas de apoyo, programas de formación, medidas laborales que acaben con la precariedad de las y los profesionales de los servicios de atención a estas personas, medidas de visibilización y, sobre todo, el reconocimiento del trabajo de los cuidados a estas personas, poner en valor el cuidado, iniciar procesos de evaluación del impacto de algunos aspectos relevantes, analizar los costes de uso de determinados recursos, servicios y prestaciones en detrimento de otros, evaluar los niveles de mejora de calidad, como no puede ser de otra manera, es necesario evaluar, ¿no?, todas las mejoras que se van incorporando con las personas dependientes, y por último, implantar medidas de creación de empleo de calidad en el ámbito de la atención a estas personas. Muchas gracias. Perfecto, Raquel, más claro, muy claro. Continuamos, pues ahora le toca a María Jesús Calvo de Mora. Ella es educadora social y animadora sociocultural, experta en gestión y dirección de servicios sociales, y ha trabajado en diferentes ayuntamientos. Inició como responsable municipal del programa de envejecimiento activo y participación en la comunidad en el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, en Madrid. Después, como coordinador de servicios sociales, mayores e igualdad del Ayuntamiento de Coslada, también en Madrid. Luego, asesora de igualdad y diversidad en el Ayuntamiento también de Coslada, y actualmente también es miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Educadoras Sociales de Madrid. Ha estado en diferentes comisiones y la verdad es que es un honor para nosotros que estés aquí con nosotros en estos momentos. A ti te tocaría, María Jesús, hablar de lo que llamáis desarrollo normativo de la educación intergeneracional en valores. Para mí el tema de los valores es un tema clave. ¿Qué opináis? Pues muy buenas tardes, en primer lugar. Muchísimas gracias.
El honor es para mí el poder participar en este gran trabajo de la Fundación Mémora y bueno, agradecer la invitación a la FEN, en concreto a Joaquín Corcovado, que me invitara a poder participar. Y realmente cuando él me dice, Marichu, ¿te sumas a mi equipo con la Fundación Mémora? Y dice, se llama Área Legal. Y yo le dije, bueno, Joaquín, a ver, así en frío, no sé en este momento qué podríamos aportar. Y bien es cierto que todos los grupos de trabajo pues están muy relacionados, ¿no? En las ciudades que cuidan, en la parte que hemos estado trabajando, planteábamos esa necesidad de la educación de las generaciones más jóvenes hacia las personas mayores, ¿no? Hacia los senescentes. Pero la realidad es que cada vez que hablamos de la necesidad de la educación, nuestra sociedad rápidamente pone la mirada en la educación académica. Y es cierto que la educación académica no cubre todas las necesidades educativas que en este momento tenemos. Y por lo tanto pensamos que la legislación educativa existente es hoy por hoy insuficiente para cubrir las necesidades educativas de aprendizaje a lo largo de toda la vida, pero no solo de las generaciones jóvenes, sino desde la infancia hasta el final de la vida. Y en este sentido, estamos en una sociedad cada vez más compleja, vivimos en una sociedad envejecida y es imprescindible que todos los ciudadanos y todas las ciudadanas adquieran competencias personales, sociales, para la convivencia, porque la realidad es tan cambiante que no somos capaces de adaptarnos a esta nueva realidad. Y además de convivir, aprender a convivir intergeneracionalmente, tenemos que hacer todos ese ejercicio de nuestros derechos y también de nuestras responsabilidades. Por lo tanto, como decía Joaquín al principio, la educación intergeneracional es fundamental. Estamos acostumbrados a convivir de manera segregada, los jóvenes con los jóvenes, las políticas sociales se estructuran por áreas, por bloques etarios, ¿no? La juventud, las mujeres, la infancia, los centros educativos tienen sus puertas cerradas, trabajan hacia adentro, los centros de mayores siempre se han acusado de que eran centros cerrados, que eran guetos. Y esta realidad que vivimos en los barrios, en las ciudades, la tenemos que romper, pero no solamente trabajando con una de las generaciones, porque la realidad del edadismo, estas actitudes o manifestaciones de discriminación por razón de edad, son prejuicios. Nuestra sociedad no tiene incorporada a la vejez como una etapa de la vida que todos y todas tenemos que vivir. Ese es el primer paso, que tenemos que ser conscientes de que la vejez la vamos a vivir, todos y cada una de nosotros. Y puesto que la educación académica educa, pero también tenemos que educar las familias. La educación en valores, el cambio de comportamientos, el desarrollo de habilidades, tiene que realizarse en otros ámbitos de la vida cotidiana, no solamente en la escuela. Y ahí es donde decimos que la ley es insuficiente. De ahí que nuestro Consejo General pida una regulación de la Ley de Educación Social. Porque aunque se mencione el aprendizaje a lo largo de la vida, siempre está vinculado a la educación de personas adultas, a la formación permanente para el desarrollo profesional, etc. Pero la educación social tiene que garantizar ese derecho a lo largo de toda la vida y dotar de recursos profesionales y cualificados suficientes y reconocer también a las administraciones y en las organizaciones que desarrollan esa educación comunitaria, porque en todas las ciudades y municipios, los ayuntamientos principalmente, a través de los recursos de proximidad, están desarrollando una importantísima labor educativa. El planteamiento que tenemos desde la Red Mundial de Ciudades Amigables con las personas mayores es generar esos cambios de concepto, es romper con esos estereotipos hacia la vejez, ir concienciando a toda la población, pero realmente es una acción
educadora que están desarrollando los ayuntamientos desde las áreas de juventud, de mayores, de servicios sociales, de cultura, de participación ciudadana. Y esos procesos se tienen que dar con todos los agentes, con todos los recursos comunitarios que hay en esa ciudad. Y por lo tanto también vinculados a la escuela, a la educación académica. Esto quiere decir que la escuela tiene que ser consciente de que también educa en esos procesos, pero tenemos que tener un respaldo y un aval y un reconocimiento de todos esos procesos de enseñanza-aprendizaje que promovemos desde equipos multidisciplinares, en los que escasea bastante, por no decir prácticamente es nula, ¿no?, la dotación de recursos de pedagogía social. De ahí que hay experiencias fantásticas de procesos socioeducativos, tanto con las personas mayores que han conseguido cambiar ese modelo de aprendizajes, de participación ciudadana, donde las personas mayores, además de ser receptoras de recursos, sean conscientes de la responsabilidad que tienen de cara a aportar su conocimiento, como decía anteriormente Raquel, su conocimiento, su experiencia, también tienen que las personas mayores ofrecer esto. Pero claro, si las personas mayores no se sienten reconocidas por el resto de generaciones y les reclaman esa aportación, difícilmente las personas mayores van a dar un paso adelante para cumplir con su responsabilidad de generatividad, de dar traslado de todo ese conocimiento, ese talento, esa experiencia de vida. En este sentido, yo creo que, bueno, este tema es tan amplio que sí que es importante el reconocer que toda esta educación social realmente es el motor del cambio de valores culturales y éticos de la ciudadanía. Educar en valores es fundamental para que todos los seres humanos, sea cual sea nuestra edad y circunstancia, contemos con un trato digno, reconocimiento social e igualdad de derechos y responsabilidades. Y que la educación en valores tiene un objetivo que es formar ese ideario de civismo y que los modelos de convivencia democráticos estén basados en el respeto, la empatía, la igualdad y la solidaridad. Es por ello que, bueno, como dijo el filósofo chileno Humberto Maturana, que sorprendió en una presentación, en una de sus presentaciones no hace muchos años, decía que el futuro de la humanidad son los mayores, las personas mayores, porque no son los niños y las niñas y los jóvenes por sí solos los que van a transformar el futuro, sino los niños y niñas están aprendiendo valores de convivencia y respeto de las generaciones más mayores, de los adultos. Por lo tanto, los adultos también tenemos parte, y muy importante, en ese proceso de educación. Pero bueno, todos estos valores que desarrolla la pedagogía gerontológica y la pedagogía social, me gustaría poner un ejemplo de cómo los proyectos de aprendizaje-servicio que se están desarrollando en las comunidades, en algunos ayuntamientos, junto con la escuela, están propiciando ese encuentro intergeneracional. Porque si no hay relación entre generaciones, es imposible que las generaciones se conozcan, y si no se conocen no pueden reconocerse cuál es la aportación y cuál es esa relación de reciprocidad que tenemos que tener unas generaciones con otras. Y en este sentido, los ayuntamientos y los centros educativos estamos desarrollando proyectos de aprendizaje-servicio. Por fin la escuela académica se da cuenta de que tiene que ser permeable, igual que los centros de mayores, igual que cualquier asociación. Tenemos que acercarnos, tenemos que relacionarnos. Y ahora mismo muchos centros educativos en algunos municipios están ya desarrollando nuevas metodologías de aprendizaje de todas las asignaturas, vinculando esos aprendizajes
a la realidad de su entorno cotidiano, centrando proyectos comunitarios en los que colaboran los ayuntamientos desde todas las áreas municipales con ese centro educativo en función del proyecto. Por poner un par de ejemplos, los jóvenes de los institutos aprenden historia del arte, aprenden filosofía, aprenden griego y latín, elaborando presentaciones para presentárselas a personas mayores que se desplazan al instituto a escuchar su exposición. Y cuando lo han hecho, se van juntos al Museo Arqueológico Nacional a que los chicos y las chicas enseñen a las personas mayores y las personas mayores también les cuenten que conocen y vuelven al instituto y ponen en común esos aprendizajes. O cómo se plantea un proyecto de donación de órganos y de sangre en el hospital, donde los chicos y chicas conocen, hablan con personas mayores, les preguntan qué necesitan. O, por ejemplo, simplemente espacios donde los jóvenes van a los centros de mayores a conversar en inglés con personas mayores. Y desde su seminario de inglés ellos ponen en práctica esos aprendizajes y además prestan un servicio solidario. O como personas mayores, y con este ejemplo acabo, a través de un proceso de formación sobre cine, es un proyecto de participación comunitaria a través de la creación audiovisual y el cine, ya desde hace 15 años en el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, por poner un ejemplo que es donde lo desarrollamos, los mayores empezaron a crear sus propios guiones cinematográficos para contar lo que ellos querían y generar debate con sus películas. Son proyectos que hay que propiciar desde la cercanía, desde los equipamientos de proximidad y desde los equipos interdisciplinares, trabajando la perspectiva del envejecimiento en todas las políticas locales y de la administración. Y por cerrar este capítulo de la educación, Paulo Freire decía que la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Así que el reto es grande. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, María Jesús. Yo pienso que ha sido muy claro. Continuamos. Javier de Frutos González, ahora le toca. Javier de Frutos es licenciado en Antropología Social y Cultural por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. También es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense. Ha sido técnico en Cooperación Internacional, secretario de la Comisión de Igualdad, técnico de la Subdirección de Asuntos Sociales de la FEM y actualmente es subdirector de Derechos Sociales en dicha federación. A ti, Javier, que también sabes que estás colaborando con nosotros en otros temas, te tocaría comentar la idea de mejorar la coordinación de sistemas, habláis en el documento, ¿no? Administración digital, ¿no? Promoción de un cambio de modelo y una apuesta por la corresponsabilidad. Tu turno. Tienes el micrófono cerrado, ¿eh? Javier. Sí, muchas gracias, Joan. Me sumo en primer lugar a los agradecimientos. Es un placer trabajar en este grupo y trabajar con vosotros. Voy a intentar ser muy conciso en lo que voy a abordar. Hasta ahora, en las exposiciones que se han hecho, se ha apuntado la posibilidad de abordar desde el punto de vista legislativo dos cuestiones. La cuestión de las personas mayores a través de una ley, como se ha expuesto en la segunda de las intervenciones, y la cuestión de la educación intergeneracional en valores también a través de una normativa, de una ley al respecto. El objetivo de mi intervención, de mi breve intervención, es trasladar la idea de que para transitar del modelo que está más asentado hacia un modelo verdaderamente centrado en la persona, es necesario que el conjunto de la legislación y de las normas incorporen esta mirada sobre los cuidados. En definitiva, se trata de que esa idea que se maneja de forma habitual, que es la atención centrada en la persona, se traduzca en que las leyes, las normas, miren a tres elementos clave para que la atención centrada en la persona pueda tener lugar. Esos tres elementos son el hogar,
la vecindad y la comunidad. Creo que la pandemia ha puesto en evidencia que son foros distintos, por supuesto, espacios distintos, por supuesto, interrelacionados, pero que es en esos tres espacios donde hay que poner el acento a la hora de promover un cambio de modelo. Porque si conseguimos que esa legislación, que esa normativa apueste por el hogar, por la vecindad y la comunidad, daremos un paso sustancial en el cambio hacia la atención centrada de la persona. ¿En qué legislaciones se ha de tener en cuenta, en qué normativas se ha de tener en cuenta esta cuestión? Por supuesto, en las leyes de servicios sociales, en el ámbito de las comunidades autónomas. Por supuesto, en aquellas legislaciones y normas que tengan que ver con los cuidados remunerados y no remunerados. También en la normativa en materia de conciliación y corresponsabilidad. Y en otros ámbitos que, desde muy diversas áreas, afectan directamente a ese eje de hogar, vecindad, comunidad. Por ejemplo, el urbanismo es un claro ejemplo. Una legislación en materia de urbanismo que favorezca ese eje de hogar, vecindad, comunidad y favorezca que la persona pueda permanecer en su domicilio en las mejores condiciones posibles, será una legislación en urbanismo que abogue, que apueste por una atención centrada en la persona. Una legislación en materia de tecnologías de la comunicación que tenga en cuenta ese eje hogar, vecindad, comunidad, será una legislación que favorezca la atención centrada de la persona. Por lo tanto, y es una cuestión que hemos hablado en ocasiones con las reuniones que tenemos con la Fundación Mémora, a la hora de hablar de ciudades que cuidan, lo importante es generar esa mirada de los cuidados desde todas las áreas. Es un enfoque que debe mantenerse desde todas las áreas. Y por lo tanto, lo interesante es incorporar el matiz de los cuidados, incorporar el matiz de la atención centrada a la persona al conjunto de las legislaciones, de las normativas que afectan a la ciudadanía. Y luego me quería detener, y era un poquito la segunda parte de mi intervención, en la cuestión de la administración digital. Claro, para que todo esto sea posible, para que ese cambio sea posible, hay un elemento clave que es favorecer los sistemas de información y de estadística, los sistemas, aquello que se llama sistemas comunes de información y gestión. Ahí tenemos un déficit muy grande en el ámbito de los servicios sociales. Es un aspecto que está mucho más desarrollado en el ámbito sanitario y nosotros detectamos que en el ámbito de los servicios sociales todavía hay un recorrido interesante por hacer. Ha habido varias iniciativas en esa materia, algunas están en marcha, otras han quedado un poco en el tintero. Una de ellas fue la tarjeta social universal, otra los sistemas comunes de información en los servicios sociales, otra las apuestas por conectar los servicios sociales con los servicios de empleo. Nosotros entendemos que dentro de la cuestión legislativa también ha de ponerse el foco en promover una legislación que apueste de forma decidida por un sistema de información y gestión centrado en la persona y que, por lo tanto, igual que un usuario de la sanidad, en principio debería tener, cuando acude a su médico, ese médico tendría que tener la información del conjunto de las prestaciones que ha recibido desde el ámbito sanitario. Creemos que también es importante que toda esa información compartida se tenga en el ámbito de los servicios sociales. Creemos que esto es crucial para que realmente el cambio de modelo se produzca, porque si no nos encontraremos todavía en un modelo de compartimentos estancos, donde puede haber iniciativas muy interesantes, donde pueden darse avances sustanciales, pero al no existir la coordinación suficiente, probablemente no se dan los avances tan significativos que podríamos encontrar en condiciones ideales. Finalmente, esto a donde nos llevaría es a la coordinación sociosanitaria, que es el gran reto de cualquier legislación en esta materia. Y simplemente quería apuntar estas cuestiones, era enmarcar un poquito las intervenciones anteriores en esta perspectiva más amplia que creemos que debe contemplarse a la hora de abordar la cuestión legal. Y creo que he cumplido mis 6 minutos. Perfecto, Javier. Has cumplido tus 6 minutos, cosa que María Jesús no ha hecho, que ha hecho unos cuantos más, pero la verdad es de que tanto uno como otro de los tres que habéis intervenido hasta ahora, muy claro. Y tu intervención ha sido muy clara, Javier. Continuamos. Ahora le tocaría, por último, a Cristian Javier Barrio Nuevo. Él es médico,
por la Universidad Autónoma de Madrid, con conocimientos avanzados en diferentes especialidades, en reumatología, en dermatología, en pediatría, en geriatría. Ha sido médico titular en diferentes centros y servicios de urgencia, geriatría y atención primaria, entre otros. Durante varios años fue médico en instituciones penitenciarias del Ministerio del Interior del Gobierno de España, en el centro de Soto del Real, y ha sido director médico, o es director médico de un centro que se llama Centro Médico Dr. Cristian Barrio Nuevo, y ha estado participando en diferentes foros y en diferentes actividades, muy vinculado al día a día asistencial, a mi opinión, ¿no? A ti te tocaría acabar de cerrar lo que han dicho prácticamente casi todos, ¿no? Esta coordinación sociosanitaria en el tejido comunitario. ¿Qué opináis? Bueno, lo primero, muchísimas gracias tanto a la Fundación Mémora por la tremenda sensibilidad ante esta situación que estamos todos padeciendo y viviendo, como a mi querido Joaquín, como a Javier, que me pidieron que desde la posición de un médico de barrio diera mi visión de todo lo que habíamos o estamos todavía todos padeciendo. Voy a procurar ser muy breve y sencillo porque personas tan brillantes como María Jesús y Raquel han hecho una magnífica exposición tanto desde el área de proyectos legales como desde el área de los valores, eso es una cosa que me parece importantísima y clave en la educación. Pues vamos a incluir también a los médicos. A los médicos en los últimos tiempos quizás nuestra formación ha sido muy estricta en cuanto al conocimiento y manejo cuidador. El elemento paliativo, o el elemento preventivo, por los recortes famosos de estos últimos años que todos sabéis, evidentemente se ha ido perdiendo. En uno de los supuestos mejores sistemas sanitarios del mundo, la pandemia destacó nuestra fragilidad y nuestros puntos débiles de forma extrema. Con lo que, entre comillas, gracias a la pandemia, tendremos que hacer un ejercicio reflexivo y de autoaprendizaje de dónde están nuestros puntos más débiles. En ello acentuaremos el mundo del mayor. Ha habido un cambio progresivo cultural, lento y continuo en los últimos 20 años, en una potenciación de la interpretación de la vida como muy individualista, un síndrome de Peter Pan eterno. Todos somos jóvenes, nos operamos, nos cuidamos, no envejecemos, y a ancianos se le ha ido apartando de la sociedad poquito a poquito. Ya no es un elemento productivo, ya no es una bolsa de consumo mayor, y acaba al final, porque también intervienen la vida de los hijos, las geografías, como ha apuntado muy bien urbanas con Javier, acaban aparcados, es la realidad, en hoteles, supuestos aparcaderos del último paso de la vida. ¿Qué hemos observado en los barrios? Curiosamente, igual en barrios humildes, quizás las fuerzas de las familias, cómo arropaban, y ha habido una incidencia curiosa de menor número de fallecidos, en los que podían estar en casa con un cuidador en esa situación tan dramática que el que no. Y había una respuesta social llamativa desde la frutería, la farmacia o los centros que pudieron abrir en subir la bolsa de comida y ponerla en la puerta de estas personas. Eso lo uno al concepto de recuperación de valores. Hemos de recuperar el valor comunitario, no hiperindividualista. Saber pensar un poquito en grupo. Recuperar un poco el concepto de barrio. El médico no solo cura catarros, no solo cura un dolor de tripa. Tiene que escuchar más y tener canales de transmisión de información a través de esas redes de los ayuntamientos, asociaciones de vecinos, asociaciones de comerciantes, para que toda esa bolsa de información, tenemos que recurrir a la tecnología, saque y permite las conclusiones para dotar con los instrumentos legales el dinero suficiente para trasladar a los domicilios, que ese es el futuro, el cuidado domiciliario o el esfuerzo económico del cuidador, para que haya dignificación de la persona mayor. ¿Cómo se ha permitido el siglo XXI olvidarse de la sabiduría de los mayores? Durante siglos era referente cultural, era el que conocía los caminos, conocía las estrellas, los cuentos, las narrativas orales o escritas. ¿Cómo hemos perdido eso? Ya nos sirven, no nos interesan, nos molestan, nos cansan. No quiero robar más tiempo, dado que la pipa se brillantísimas las exposiciones, pero sobre todo destacar eso, el concepto de que el médico, aparte de asistencial, tiene que también poner un aprendizaje mayor en sensibilidad social, escuchar más y transmitir esa información por canales legales.
que refuerce la continuidad, mientras sea posible, del entorno grupal, familiar, barrio, comunidad, como ha dicho muy bien don Javier, máximo posible, pero con cariño, que es una palabra que nos decimos, pero con cariño, con respeto, y que eso no se pierde. Y por eso creo que de momento me quedo ahí. Perfecto, muy claro, Javier. Muchas gracias. Bueno, yo pienso que habéis tocado cantidad de cosas, ¿no? Iniciaríamos ahora a intentar contestar brevemente para que podamos hacer las máximas preguntas posibles esta ronda de preguntas. Empiezo la primera para Joaquín Corcovado. La pregunta es, ¿las leyes y las normas están actualizadas a las necesidades de este siglo XXI o estamos anclados en otras épocas? ¿Qué opinas? Bueno, a mí en este respecto me gustaría poner primero en valor de lo positivo, ¿no? Como España, como Estado, ¿no? Teníamos cosas muy positivas previas a esta pandemia. Teníamos la ley de dependencia, que con sus matices y sus críticas fue un avance social y jurídico para este país importantísimo, ¿no? Lo que pasa que, evidentemente, vino la pandemia, ¿no? Y se produjo en ella una tormenta perfecta, ya que, por ejemplo, hablando de un sector concreto, el sector residencial, tuvo que enfrentar, por una parte, una enfermedad muy contagiosa, de origen desconocido, unido a una crisis de personal de cuidados, ¿no? Porque durante esta pandemia muchas entidades, por ejemplo residencias, soportaron que el 50% de su personal, del personal de cuidado, estaba de baja, ¿no? Y donde los residentes además sufrieron consecuencias de confinamiento. Nos hemos dado cuenta cuando ha pasado el tiempo, ¿no?, que además que aislar y confinar deteriora la vida de estas personas, ¿no? Pues evidentemente te tengo que decir y te tengo que contestar que no es perfecto, que necesita mejorar, que el sistema que tenemos actual no nos vale, ha quedado palpable de que necesita mejoras, necesita adaptaciones. Hay que revisar el modelo de cuidados que tenemos actual y rediseñar el sistema de autonomía personal y atención a la dependencia. Necesitamos un cambio del modelo sociosanitario, ¿no? Eso lo hemos estado expresando durante toda la tarde hoy, cada una de las componentes y los componentes del panel, ¿no? Porque al final, ganar años no es perder calidad de vida, ¿no? No se puede considerar, por ejemplo, y volviendo con el sistema residencial, como un antiguo hospicio, ¿no? Es decir, no es un paciente lo que hay en una residencia, es una persona que necesita un hogar, ¿no? Y de ahí la importancia de combatir la soledad, ¿no?, que es otra de las variantes que tenemos en esta ciudad de los cuidados, ¿no? El aislamiento y, sobre todo, no perder de vista la gestión pública, porque eso nos permite la inspección completa y la vigilancia observable en todo momento de la intervención. Creo que esas serían cuestiones que tienen que cambiar, que tienen que garantizarse. Es necesario garantizar la asistencia sociosanitaria y el derecho al acceso universal a la salud, independientemente de la edad y del lugar de residencia, ¿no? Esas serían claves, ya se han dicho durante todo el día, pero sí, necesita una revisión, necesita una adaptación a situaciones como las que desgraciadamente estamos viviendo. Pregunta para Raquel Millán. Respecto al colectivo de las personas dependientes, destacáis que hay una cierta heterogeneidad en las políticas de las diferentes comunidades autónomas. La idea es, ¿se deben acordar medidas homogeneizadoras? ¿Las prestaciones no son equitativas? ¿Qué pensáis? ¿Qué piensas? Vaya. Tienes el micro cerrado, Raquel. Perdón, sí que lo había cerrado por si acaso. Efectivamente, sí que es verdad que hay una ley de dependencia, ¿no? Pero hay 17 comunidades autónomas que las están desarrollando de manera muy, muy diferenciada. Y cuando hablamos de garantizar de alguna manera unos derechos, ¿no?, los poderes públicos debieran de aplicarlo, ¿no?, para poder reivindicar esos derechos sociales reconocidos y poder que pudiera tener una cobertura amplia y cubrir las necesidades básicas de la población. España es verdad que es un Estado social y democrático de derecho y yo creo que es un imperativo, ¿no?, prácticamente legal el tener un catálogo de servicios y de prestaciones unificados para toda la población, ¿no? Tenemos una ley general de sanidad desarrollada también y transferida por las comunidades autónomas,
pero con una cartera de servicios y unas prestaciones unificadas, cosa que en el ámbito de servicios sociales, tanto en la ley de la dependencia, que es nacional, como en la ley de servicios sociales, que tenemos 17 leyes de servicios sociales en este momento, 17 comunidades autónomas, las desigualdades están prácticamente garantizadas, ¿no? Entonces, sí que hay que abogar por y unas prestaciones y que se curan unas necesidades básicas de la población y especialmente de la población más necesitada, ¿no? En momentos de mayor vulnerabilidad, por soledad no deseada, por dependencia, por vulnerabilidad, por vivir en espacios más o menos distanciados de los recursos, etcétera, ¿no? Perfecto, Raquel, muy claro. Pregunta para Javier, Javier de Frutos. Dice, has hablado de la administración digital, ¿no? Dices, yo la pregunta es, ¿qué pasos debemos dar y cuáles son las principales dificultades? En todo caso, ¿las leyes nos ayudan en desplegar esta idea de administración digital? ¿Qué opinas? Sí, nosotros entendemos, y en la reflexión que hacía antes, que sí se han dado pasos significativos, pero que todavía falta integrar una mirada desde el punto de vista de los derechos a la hora de desarrollar herramientas digitales. De alguna manera, creemos que el recorrido tiene que ser del derecho al desarrollo de una política pública orientada a garantizar ese derecho y luego a la traducción de ese derecho en herramientas digitales que lo hagan posible. Eso hoy en día no debe ser una condición, digamos, algo que se añada al final, sino que debe ser un elemento que se tenga en cuenta desde el principio. Estos días, con el ingreso mínimo vital, estamos viendo que la necesidad de disponer de herramientas digitales para ejercer un derecho que se tiene es algo fundamental. No es una cuestión, digamos, sobre la que haya que trabajar a posteriori. Es una cuestión sobre la que hay que pensar desde el primer momento. Y creemos que ese es el desafío, que en todo momento la administración digital acompañe cualquier avance, cualquier mejora que se realice en las políticas públicas. Ahí hay dos retos fundamentales: la simplificación y la agilidad de los procesos. Tenemos que ir hacia procesos que sean cada vez más sencillos, más ágiles, que sigan siendo garantistas, pero que apuesten en todo momento por la claridad y la sencillez, y luego romper la brecha digital. La brecha digital, tanto en el terreno de cuando hablamos de la España rural, cuando hablamos también en relación con aquellos colectivos que tienen mayores dificultades para el acceso a algunas tecnologías. Es decir, un derecho que no vaya acompañado de herramientas digitales para que lo hagan posible es un derecho que puede generar una frustración, y ahí entendemos que hay un riesgo y por lo tanto hay también una necesidad de trabajar. Pero, insisto, ¿las leyes nos pueden ayudar por eso, Javier? Sí, ¿O es un tema de voluntad política y poca cosa más? Y de recursos, claro. Sí, yo creo que lo importante es que al final, junto con estas leyes, que pueden tener que ver con el ingreso mínimo vital o con otras semejantes, haya en esas leyes o en otras anexas una herramienta que garantice el ejercicio de ese derecho desde el punto de vista de las tecnologías. Por lo tanto, eso debe estar incorporado en las normas. Las leyes no solo nos pueden ayudar, sino que nos deben ayudar. Por recordar un poco lo que sucedió con la tarjeta social universal, el que eso llegase a un rango normativo significativo era un elemento clave. Por lo tanto, creemos que eso es necesario. Es decir, que al final no sirve con que se prevea un acompañamiento en materia de acceso digital, en materia de romper la brecha digital, sino que debe aparecer incorporado en las normas y las leyes nos deben ayudar a ese respecto. Perfecto, muy claro. La siguiente es para María Jesús Calvo. Habláis en vuestro trabajo del modelo social, lo has dicho tú, ¿no? Basado en la igualdad de oportunidades entre hombres y de mujeres, ¿no? Otra vez, ¿cómo las leyes pueden favorecer esto que llamáis el foco de la educación en las generaciones jóvenes se centre en este aspecto, ¿no? En el respeto a las personas mayores? ¿Cómo una ley puede favorecer esto? Y además, ¿cómo también puede favorecer la reconciliación que has dicho tú que va a ser imprescindible entre generaciones? Vale. Pensaba que me preguntabas por la conciliación. Bueno, pues la conciliación, por lo que quieras. A ver, la legislación
fíjate, uniendo la propuesta de la Ley Integral de Derechos de las Personas Mayores, yo creo que el hacer efectiva esa ley puede abrir la mirada y asegurar también esa concienciación y ese cumplimiento. De la misma manera, a ver, yo creo que la ley es fundamental, pero su desarrollo y su aplicación práctica es lo que nos va a llevar a que realmente sea efectiva, que haya dotación de recursos, que haya profesionales con suficiente cualificación, retribución, la gestión pública tiene que estar muy cerca de las personas, el rentabilizar todos los recursos que haya disponibles en un territorio, ¿no? para sumar, y en este sentido, pues evidentemente, aun estando la ley, es necesario generar esos procesos de relación que apuntaba también antes Cristian, ¿no? Donde las comunidades sean sensibles. Es que la clave está en que la ciudadanía ejerza los derechos disponibles y también la responsabilidad de exigirlos, de informarse, de colaborar en el desarrollo y cumplimiento de esa legislación y en esa ayuda mutua por el bien común, ¿no? Entonces, bueno, en todos esos procesos, evidentemente, hay un componente de sensibilización, de concienciación, de procesos de reflexión, de debate intergeneracional, de conocer cuáles son las necesidades. Y en concreto, bueno, por unirlo con el tema de la conciliación, la ley orgánica de 2007 para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres es una ley extraordinaria, pero las imposiciones que el patriarcado ha hecho y que se han puesto en evidencia con la emancipación de la mujer y la entrada en el mercado laboral y la reivindicación de sus propios derechos desde una perspectiva feminista, han puesto de manifiesto que queda mucho por hacer. Queda muchísimo por hacer y eso se tiene que trabajar en las comunidades, en grupos. Hay que trabajarlo con las personas a nivel individual, con los grupos, tanto familiares como sociales, y a nivel de toda la comunidad que sume una respuesta social, holística. Queda claro, queda claro. La última pregunta es dirigida y luego serán preguntas al conjunto del grupo, ¿no? Para el doctor Javier Barrenuevo. La coordinación esta sociosanitaria que consideráis imprescindible, ¿cómo puede favorecer la administración esta coordinación sociosanitaria? ¿Cuál es tu opinión? Interesantísima la pregunta. Yo creo que esa coordinación tiene que hacerse empezando desde el marco de esa ley. La ley tiene que ser en un sentido como un marco, como un instrumento, como una herramienta que nos permitan ir integrando distintas áreas. La transmisión de información desde los agentes sociales, los asistentes sociales y los médicos tiene que tener unos sistemas muchísimo más fluidos que en la actualidad. Incluiría, por ejemplo, en las comunidades, inclusive la participación de otros elementos, buscar las vías y formas de que intervengan asociación de vecinos, asociación de comerciantes y se genere todo un banco de datos, que es, uniendo a lo que comentaba Javier, para que de ahí saquemos conclusiones, que ahí sí ya apliquemos leyes más cercanas para poderlas utilizar en esa coordinación sociosanitaria. Japón, ministro de Soledad. Gran Bretaña, secretario o lo que sea, ministro allí, de la soledad. Ese es el gran futuro. Ya están tomando medidas en el envejecimiento de la sociedad. Huracanes en Puerto Rico. Aprendemos de los macacos que dejan de ser individualistas y cuidan a sus grupos. El ser humano en el siglo XXI tiene que aprender que esa coordinación es necesaria para la supervivencia como especie. Y eso la pandemia tiene que ser una reflexión generalizada, político, económica, legal, que tenemos que quedarnos empapados. Y las leyes nos sirvan para eso, un marco de transmisión fluida de información, datos, tecnología y aplicarlo rápidamente a la sociedad. Perfecto.
Muy claro, ¿eh? Para todo el grupo, ¿eh? Esta es quizá la pregunta probablemente de mayor calado, la que más me gustaría que os mojarais, ¿no? Dice, pensamos que los cuidados deben implicar a todas las entidades, a la ciudadanía en general. Implica a todo el mundo el tema de los cuidados, ¿no? Y en el fondo yo pienso, y soy de los que defiende, que debemos hacer resurgir valores que están adormecidos de alguna manera, ¿no? Que son, pues, la empatía, la compasión, la solidaridad, el cuidado, ¿no? Nosotros somos de los que defendemos en nuestro modelo de ciudades que cuidan que hay que pasar del producir y competir al servir y cuidar. Y esto es un cambio de paradigma y es un cambio muy en profundidad que debería de abordarse, ¿no? La idea es, para todo el grupo, y empiezas tú, Joaquín, si quieres, ¿no? ¿Qué papel tiene o debe tener el marco legal en un municipio para que estos valores que están adormecidos puedan renacer? ¿Cuál es tu opinión? O vuestra opinión, vaya. Sí, bueno, quizá el marco normativo municipal es referencial a este respecto, ¿no? Debe de haber un marco nacional y debe de haber un marco de comunidad autónoma, porque son los marcos normativos en los que las ordenanzas municipales, que es la posibilidad de legislar que tienen los municipios, puedan canalizar estas normativas. Pero sí existen canales intermedios, ¿no? Uno lo ha citado Cristian, ¿no? Es la participación, ¿no? Fomentar canales de participación de una manera institucionalizada. Nos ha funcionado y nos funciona muy bien con colectivos específicos como la infancia, ¿no? Tenemos un programa ejemplo como el de Ciudades Amigas de la Infancia que realizamos con el UNICEF y el Ministerio de Asuntos Sociales, de Servicios Sociales, y es palpable que esa participación genera cambios y genera cambios estructurales en lo que puede ser la dinámica administrativa del municipio. Por lo tanto, ese puede ser un primer canal, ¿no? Evidentemente, marcando las referencias desde la norma del Estado y las comunidades autónomas, podemos propiciar otra serie de ordenanzas que garanticen a nivel de esa legislación municipal estos sistemas. ¿Alguien más? Yo una breve comentario. Lo que ha comentado usted, servir y cuidar. Tenemos que utilizar los mismos instrumentos del sistema, publicidad del ayuntamiento, de la comunidad, medios de comunicación, transmitir que tenemos que ir para sobrevivir a una sociedad con unos valores diferentes, menos ultra individualismo y más que lo que comentaba antes, para sobrevivir tenemos que apoyarnos, si no nos queda otra. Luego introducir con los canales de los medios de comunicación, repito, que tiene el mismo ayuntamiento, que tiene la misma comunidad, no solo un sesgo de la sociedad, sino algo que es común para todos, digamos, en todos los sentidos, servir y cuidarnos. Es nuestra posibilidad de supervivencia. Nada más. Raquel, ¿quieres añadir algo? Sí, bueno, yo quería decir, por una parte es verdad que estamos hablando de leyes. Yo una vez en un congreso escuché a una persona que dijo que hay en países que se hacen muchas leyes, pero el que se cumplan o no ya es otra cosa, ¿no? Entonces es verdad que tenemos muchas leyes y ojalá se cumplieran, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos de la administración es que el catálogo de los servicios sociales es del año 2013, entonces no ha habido una evolución, no ha habido un proceso y no ha habido un consenso y un poco lo que aquí se decía, ¿no? Todo el procedimiento para gestionar y tramitar en este momento, en este país, no en los momentos de pandemia, de alarma, que es verdad que se han agilizado, ¿no? Algunas de las prestaciones, pero si no, hay gente que tiene que hacer un verdadero laberinto, ¿no? Desde para presentar en el ayuntamiento un documento tiene que ir a otro espacio del ayuntamiento para un empadronamiento y luego al centro de salud y luego al otro sitio, o sea que hay un procedimiento a veces para conseguir y luego ya la lista de espera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, a veces esa mirada en que los cuidados los recibimos de la administración y que hay una parte que es verdad que yo creo que desde los diferentes ámbitos se tienen que promulgar y desarrollar y por supuesto llevar a cabo en las mejores condiciones posibles y tener en cuenta por supuesto las personas que tienen esas necesidades y que van a recibir esas prestaciones, que no siempre les es fácil el poder acceder a ese tipo de trámites. Pero luego yo sé que por otra parte que también se ha hablado el tema de los cuidados, hay una parte de los cuidados que son informales y que todo el mundo los tenemos que ejercer, ¿no? Y tenemos estudios de la socióloga María Ángeles Durán donde vemos que los cuidados gratuitos, informales e invisibilizados se están haciendo por una parte de la población. Me alegraba mucho que vaya a haber una mirada, ¿no? Y otra mesa con una mirada feminista porque el 70 y tantos % de los cuidados gratuitos los están haciendo las mujeres. Entonces, es verdad que se han incorporado, nos hemos incorporado al
al trabajo y hemos salido del ámbito doméstico, pero todavía en el adentro hay mucho trabajo hecho por. Entonces, no todos los cuidados ni todas las necesidades se van a poder cubrir por la administración. Por lo tanto, la importancia, ¿no?, de ponerlo en valor, de crear espacios comunitarios donde se valide, se valore y se aprenda también a realizar esa parte de cuidados, me parece importante, ¿no?, el poner esa mirada ahí y, por supuesto, la conexión entre los diferentes ámbitos, el comunitario y el sanitario y el social, como no haya un nexo y una fluidez en la manera de trabajar, ¿no?, porque estamos trabajando prácticamente desde los diferentes ámbitos con la misma población y a veces con muy poca conexión entre los profesionales, ¿no? Sí que en el papel está reflejada la importancia de esa coordinación y la necesidad, pero en muchos casos en la práctica cada cual, ¿no?, se trabaja de una manera muy individualizada y yo creo que esta pandemia lo que nos ha venido a decir es que nos necesitamos y es que ni somos tan independientes, ni somos tan autónomos, ni somos tan capaces de resolvernos nuestros propios problemas y necesitamos a la tribu, ¿no?, para poder vivir y para poder salir adelante. Muy claro, muy claro. ¿Alguien más? Y si no, una pregunta. María Jesús. No, tienes ahora. Yo solamente decir también, estando totalmente de acuerdo con todo lo que han dicho, creo que también es muy necesario ser consciente de prever la dependencia, prever el proceso de final de la vida y prepararnos para planificarla. Porque si no somos conscientes de todas las necesidades que vamos a poder requerir, difícilmente vamos a reivindicar recursos en esos canales de participación que planteaba anteriormente Joaquín. Y la dependencia de tus mayores, de tus ascendientes, es absolutamente inesperada. Y entonces es cuando te acuerdas de que hacen falta recursos, qué tipo de recursos me conviene. Y luego ese proceso es muy cambiante. Los recursos se tienen que adaptar rápidamente y tenemos que llegar a ese pacto entre las administraciones y el sector privado, que ahí también hay que revisar. Muy bien. Javier, ¿quieres añadir algo? Tienes el micrófono cerrado, ¿eh? Sí, ciñéndonos al espacio de las entidades locales, yo creo que hay pequeños pasos en el mundo local que pueden ser muy significativos a la hora de evolucionar hacia un cambio de modelo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, creo que lo ha citado Joaquín al principio, trabajamos en la promoción de un enfoque que es el de la parentalidad positiva, que tiene que ver con el ejercicio positivo de las responsabilidades parentales. Claro, este enfoque, la idea es que se adopte desde distintas áreas de los ayuntamientos, tanto desde servicios sociales como desde educación, y que sea una referencia de trabajo en materia a la hora de conectar con las familias, a la hora de facilitar apoyos a las familias. Pero siempre esto es una idea también quizá un poco personal. Yo he echado en falta en los servicios sociales. Bueno, he echado en falta. Creo que uno de los retos es el de que su vocación universal realmente se traduzca en cuestiones concretas, es decir, que realicen servicios que lleguen al conjunto de la población. Y creemos que la parentalidad positiva, por ejemplo, puede ser uno de esos enfoques que permitan que el conjunto de la población se vincule con los servicios sociales de un municipio. Si un municipio apuesta por estas políticas de manera decidida, puede ser que el conjunto de la ciudadanía encuentre una referencia a la hora de buscar apoyos para ejercer sus responsabilidades como padres y madres o como figuras parentales. Por lo tanto, hay pequeñas iniciativas que pueden parecer de un calado menor, que sin embargo, si se llevan a cabo, pueden favorecer la universalidad de los servicios sociales, que es uno de los grandes retos que creo que todavía tenemos y que equipararía y nos llevaría al camino de equiparar servicios sociales con las otras dos grandes políticas en materia de derechos sociales, que son, bueno, en materia de ciudadanía más bien, que son la educación y la sanidad. Muy bien, perfecto. Una última pregunta y luego, Joaquín, si te parece, tú cierras con el decálogo. Bueno, la otra pregunta, porque lo tratáis en vuestro paper, en el cuaderno que habéis hecho, habláis de mejorar la calidad de vida también en el medio rural, en donde también hay problemas en el medio rural. ¿Cómo la ley puede actuar para mejorar esa calidad de vida en el medio rural? Que conteste quien quiera, ¿eh? Joaquín o quien queráis, ¿eh? ¿Qué pasa con el medio rural?
Sí, bueno, un pequeño apunte. Nosotros sabéis que en la FEN estamos organizados por comisiones. Hay una comisión específica sobre medio rural. También trabajamos la cuestión de la despoblación. Ahí lo que hay es un gran reto para desarrollar, yo diría, todas estas ideas en comunidades que sean viables desde el punto de vista de que todos los segmentos de la población puedan desarrollar sus proyectos de vida de la mejor manera posible, ¿no? Y ahí yo antes hablaba de la brecha digital. Claro, en el ámbito rural esto es una dificultad evidente. Y yo creo que ahí los dos grandes retos vienen por dos lados. Por supuesto, por el lado de las normas, de las leyes. Pero aquí, y quizá más que en ningún otro, lo fundamental son los recursos. Es la inversión en recursos, entendiendo que esas comunidades rurales, que esas comunidades de menor tamaño de población son vitales para tener un tejido como sociedad interesante y que no nos limite únicamente a las grandes urbes y a sus áreas metropolitanas, ¿no? Por lo tanto, creo que ahí la cuestión de invertir recursos es fundamental y el avance normativo, por supuesto, también, pero aquí hay una cuestión clave que es invertir en recursos para todos los segmentos de la población y también, sobre todo, en particular, para las personas mayores que viven en el medio rural. Perfecto. Bueno, pues si os parece, yo pienso que estamos en la hora, pues Joaquín, te tocaría a ti, Joaquín Corcovado, esto que decimos, ¿qué aspectos desde vuestra temática, la de las leyes, qué decálogo ha de considerarse para que una ciudad quiera ser o vaya en la línea de ser una ciudad que cuida? Tu turno. Bueno, pues muchas gracias de nuevo a todo. Decálogo nosotros lo hemos dejado en 7 puntos y voy a referenciarlos, ¿vale? Y una pequeña conclusión de finalización con una idea de cada uno, ¿no? Primero, ley integral de derechos de los mayores, ¿no? Nos parece importante resaltar la incorporación de la figura de un fiscal específico que proteja y defienda los derechos y persiga los abusos, maltratos y delitos que se inflijan. Otro gallo hubiera cantado también si hubiera existido esa figura, ¿no? En estos momentos también. Segundo, mejora de la coordinación de sistemas. Resulta necesario contar con una coordinación sociosanitaria estructural para apoyar, contener, facilitar y ser enlace. Tercero, la necesidad de promocionar un cambio de modelo y una apuesta por la corresponsabilidad. Se hace necesario promover un modelo de cuidados de larga duración para personas mayores y personas con diferentes capacidades, basado en un modelo integrado de servicios e intervenciones profesionales y basado también en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. El cuarto, valoración social y ética de los procesos de contratación. Necesitamos garantizar unos estándares de calidad en los servicios orientados a las personas mayores y a su entorno familiar y comunitario. Quinto, desarrollo normativo de la educación intergeneracional en valores. La educación en valores es fundamental para que todos los seres humanos, sea cual sea nuestra edad y circunstancia, contemos con un trato digno, un reconocimiento social e igualdad de derechos y responsabilidades de ciudadanía. Sexto, inclusión de las cláusulas sociales para el desarrollo del tejido comunitario. Situar el desarrollo del tejido comunitario como un eje de trabajo para articular el conjunto de las políticas. Y séptimo, mejorar la calidad de vida en el medio rural a través de la Ley para el Desarrollo Sostenible en el Medio Rural. A veces los desequilibrios demográficos no solo se deben al mayor envejecimiento de la población, sino también al abandono. Y como conclusión, pues, decir que bueno, la pandemia ha puesto de manifiesto las contradicciones más básicas de nuestra cultura en torno a la vejez. Vivimos en un mundo gerontoglobalizado por el aumento de las expectativas de vida, pero al mismo tiempo las personas mayores son hoy una población de riesgo. No obstante, si algo ha tenido de bueno esta pandemia es que nos interpela en torno al valor de la vida humana en su ciclo completo y en particular sobre nuestras significaciones de la vejez. En palabras de Sabater, propicia el desafío de transformarnos, permitiendo que aparezcan nuevos juegos de preguntas y respuestas, nuevas maneras de pensar y actuar, nuevas lógicas para pensar hacer sobre los problemas. Crisis económicas, migratorias, ecológicas, feminicidios.
desde otro marco. Un marco distinto para respuestas distintas. En el marco actual del Estado de Derecho es imprescindible arbitrar mecanismos de prevención, asistencia y respuestas sanitarias a los mayores acordes con su dignidad y necesidad, que garanticen la igualdad en las condiciones de ejercicio de sus derechos. Muchísimas gracias, Joan, por la oportunidad, por este ofrecimiento y a todo el equipo por sus maravillosas intervenciones que creo que nos han llenado la cabeza y han generado otras líneas de reflexión que creo que era el objetivo un poco de... En todo caso, muchísimas gracias a todos 5, en especial, evidentemente, a ti, Joaquín, porque has liderado el grupo. Gracias por las excelentes exposiciones que habéis hecho, porque habéis tocado, siempre se toca poco porque hay poco tiempo, pero las ideas están encima de la mesa, habrá que continuar trabajando con ellas. Agradecer también a los que habéis asistido a este webinar y emplazaros, porque dentro de 15 días tenemos otro que es el del grupo de psicólogos que le hemos llamado Visión Psicológica y Antropológica de la Ciudad que Cuida. Nos emplazamos para el día 4 de mayo, es decir, dentro de 15 días, a las 17 horas de la tarde. Muchísimas gracias a vosotros como ponentes y a todos los que habéis asistido y hasta la próxima. Gracias.